Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Milagros. Hoy tengo una invitada súper especial para mí. Saris, además de ser magíster en educación, es una amiga muy especial para mí. Juntas compartimos, pues creo que mi primer retiro espiritual así significativo, que tuve un encuentro muy lindo con Dios, y Saris fue mi facilitadora. Entonces desde entonces se convirtió en un referente espiritual y en la fe muy grande para mí, y le tengo mucho aprecio. Tan linda, Sofi. Muchas gracias por invitarme. Para mí es todo un honor. Y yo creo que soy una de tus fans. De verdad, no me pierdo ningún episodio. Me encanta. Tan linda. Yo con Saris también me siento muy identificada porque estuvimos comprometidas como en el mismo rango de tiempo. Las dos tenemos un matrimonio, siento yo, que joven. Sí. Todas somos Muy jóvenes. joven. Y también tuvimos como el mismo tiempo de noviazgo. Yo me acuerdo que tú te volviste novia de Samu, a los días yo también con José. Literal, en la misma semana. Y te comprometiste, al tiempo yo, y nos casamos pues también muy similar. Entonces Saris me estaba compartiendo el testimonio que tuvo al sentir el llamado de dar este paso, y me parece muy importante pues que ustedes también lo escuchen, si están tratando de discernir si tomar una decisión o por qué camino seguir. Siento que el testimonio de Saris les puede llegar mucho. Entonces, Saris, comencemos por el principio. ¿Cuánto tiempo llevas con Samu cuando empezaste como a plantearte de pronto dar el siguiente paso para casarte? Bueno, la verdad es que nosotros ya cuando nos conocimos, cuando pasamos el tiempo de amistad, tuvimos conversaciones muy profundas cuando descubrimos que había un gusto. Y en esas conversaciones yo recuerdo que puntualmente decíamos: no queremos tener un noviazgo recreativo, no queremos invertir tiempo, esfuerzo, el dejar entrar a tu corazón a otra persona y que no tenga un propósito con Dios. Entonces desde un inicio nosotros fuimos muy intencionales en conocernos bien, en hacernos preguntas muy íntimas y en orar, en pedirle a Dios que siempre fuera Él guiando cada paso. Entonces, desde esa premisa, nosotros iniciamos, creo que un noviazgo muy fortalecido y muy firme, y los dos con el anhelo de que este sería nuestro último noviazgo. Entonces, yo creo que partiendo desde allí, fue como el noviazgo más firme que he tenido. Y siento que para él también lo fue así. Entonces iniciamos esta relación y bueno, llevábamos como 10 meses. Nosotros en un inicio también nos propusimos casarnos pues decíamos, como un noviazgo de más de 2 años, ya es demasiado extenso, y obviamente nosotros decidimos vivir un noviazgo en castidad, un noviazgo que le agradara a Dios. Entonces, con todo esto nosotros dijimos, bueno, más de 2 años no. Entonces aquí empieza la historia. Me encanta. Llevábamos aproximadamente, íbamos a cumplir 10 meses. Y no era un tema pues como muy recurrente en ese momento de matrimonios. En realidad casi no. Porque yo he sido más bien como de ese tema, hablarlo con Dios. Entonces yo era de escribir en mis oraciones y pedirle a Dios que fuera Él el que me mostrara si le agradaba ese hombre para mi vida, para unirme a Él. Porque yo le decía: Señor, la decisión más importante es elegirte a ti, y ya la tomé. La segunda más importante es elegir con quién me voy a casar. Claro. Entonces yo le decía: Señor, muéstrame si esta relación te agrada, muéstrame si ese es el hombre. Esa era mi oración. Y bueno, fue pasando los días y en mi corazón empezó un sentir. Incluso te voy a confesar algo. En una conversación contigo tú me contaste que estabas ahorrando para tu proyecto en un futuro con José, y en mi corazón yo me sentí mal. Yo dije, nosotros no tenemos un plan, nosotros simplemente, pues sí lo estamos orando, pero no hemos ahorrado, y si nos ponemos a mirar, no tenemos con qué. Entonces en mi corazón entró esa preocupación de no tenemos con qué. Yo siento que esa es una de las preocupaciones o uno de los obstáculos más grandes que enfrentan las parejas cuando están pensando en casarse. La mayoría dice, no, es que no tengo estabilidad económica, entonces como que toman eso para no dar el paso. Una vez yo escuché a alguien que decía, si tú no te casas porque no tienes el dinero, no tienes la suficiente fe.
Total. Es una afirmación tan fuerte, pero que cuando yo escucho testimonios como el tuyo, yo digo totalmente confirmado. O sea, de verdad que, bueno, no me quiero adelantar. Sigue. Pero es así, en ese momento en mi corazón estaba eso, no tenemos con qué, puras incapacidades, puras limitaciones, pura falta de fe. En cambio, en el corazón de Samuel estaba el anhelo y la convicción de que Dios era quien proveía, porque en algún momento tocamos el tema y yo le decía, mira, es que cuando nosotros nos casemos, tú tienes que terminar la universidad, tú tienes que tener un trabajo muy estable, o sea, yo lo llenaba como de metas que tenía que cumplir primero, y él un día me desarma y me dice, mira, yo conozco parejas de nuestra comunidad que cuando se casaron, cuando se comprometieron, se quedaron sin empleo. Y en ese momento ya tenían una promesa y Dios respaldó. Yo puedo hacer todo eso, puedo cumplirlo, puedo tener el trabajo que tú quieres y podemos casarnos y a los días me pueden despedir, puedo quedar sin trabajo. Entonces esa no es mi seguridad, me decía él. Y yo, claro, él tiene toda la razón. Entonces, bueno, aquí empezaron a pasar cosas muy bonitas de parte de Dios. Y es que, bueno, Samu me dio este anillo cuando me pidió que fuéramos novios. Entonces yo desde entonces siempre lo usé en esa mano y para mí era pues muy valioso y no me lo quitaba. Tanto que se volvió como parte de mi mano. Y justamente cuando cumplimos 10 meses, nos vimos en la noche y yo le iba a decir como, ay amor, llevo 10 meses con este anillo. Y no estaba el anillo en la mano. Ay. O sea, yo sentí como si hubiera desaparecido. Y a mí eso me entristeció muchísimo. Yo estaba desesperada buscándolo, no lo encontraba. Incluso le decía, amor, tú lo cogiste, dime la verdad, tú lo tienes. Y sabes que es súper organizada. Yo siento que tú tienes como todo en su lugar. Y no, yo como que te entiendo en ese sentido porque yo tuve como 3 días perdido el anillo de compromiso. Sí. Y uno dice, es algo material. Juepucha, no saben la depresión que yo tenía, es por lo que significa para uno, es como la promesa, como el sentimiento con el que se te entregó, o sea, yo no me imagino cómo fue eso. Total. Te cuento que ese día Samu me ayudó incluso a desarmar la habitación, o sea, con colchón, con cama, o sea, sacamos todo. Y decía, pero si yo me acosté con él. Y eso fue un martes, justamente el día que estábamos cumpliendo 10 meses, entonces a mí se me hizo muy raro. Entonces, bueno, en 15 días exactos, el anillo volvió a mí. Pero fue una, pues como en la pedagogía también de Dios, como en una manera de él hablar a mi corazón y mostrar como su respaldo. Yo tengo una guía espiritual desde que llegué a la comunidad, es una mujer de fe muy linda que Dios le ha dado muchos dones y yo le pedí a ella un espacio porque quería que me ayudara a orar para que mostrara si había algo. Como también se ven tantas cosas, yo me atemoricé, sentí temor, entonces la cité y me conecté con ella en la mañana. Pero el viernes de esa semana ya el anillo había vuelto a mí. Yo me conecto con ella y le digo, mira, es que yo te iba a pedir oración por este anillo. Y ella, ay no, espera, es que yo tuve un sueño con esa mano. Yo tuve un sueño hoy, lo acabé de grabar, eran las 6 de la mañana cuando nos conectamos. Me dice, yo acabo de grabar un sueño donde veía esa mano y ese anillo. Porque tú me contabas que por el mismo don que ella tiene, ella cuando se despierta escribe los sueños porque luego, sí, y luego Dios le va mostrando para quién es o de pronto qué significan. Exacto. Entonces, bueno, lo que pasó fue que ella soñó, pero era ella en el sueño, pues en el sueño no estaba yo, que estaba en un edificio con un equipo de trabajo. Bueno, aquí voy a contar primero cómo llegó el anillo a mí para que puedan entender el sueño. Y es que entonces ese martes yo en el trabajo hice una pausa activa con el instructor, estaba mi compañera, una enfermera, una psicóloga y estábamos haciendo una pausa activa de estiramientos en una colchoneta. Seguramente a mí el anillo me estorbó y yo me lo quité, porque eso no lo recuerdo, la verdad no lo recuerdo, pero debió de ser así. Yo ya había buscado debajo de ese escritorio, porque eso no fue en mi oficina, eso fue en otra oficina, y ella ya había buscado, la compañera del aseo también me había ayudado a buscar y no lo habíamos visto, pero a esos 15 días una compañera se agachó a recoger algo y lo vio, y ella me llamó feliz, entonces bueno, por eso el anillo volvió a mí. Y el sueño de esta mujer tan especial para nosotros es que
ella estaba en un edificio de trabajo, entonces ella me pedía que le dijera detalles del lugar y era muy similar a lo que ella soñó. Ella decía que había un instructor y que estaban trabajando todos para un mismo fin, que cada uno de los que estaban ahí tenían que hacer un ejercicio y era un ejercicio físico y que a ella le correspondía el último paso, que era dar 2 saltos mortales. 2 saltos mortales. Entonces, que bueno, que empezaba uno, el otro, cada uno cumplía su propósito y que llegaba el turno de ella, que ella corría con fuerza, saltaba, daba el primer salto mortal, corría, daba el segundo salto mortal y que el instructor se giraba para mirarla y le decía: muy bien, hijita, has dado los 2 saltos de fe que el Señor te pedía dar. Y que justo en ese momento le aparecía la argolla del anillo, pero le aparecía en este dedo, en el que normalmente acá usamos para el compromiso, y que era en un fuego, que era algo muy ardiente, y que ya pues ella despertaba. Entonces imagínense, ella despierta, graba eso, y yo le estoy contando que lo perdí en un lugar. Y tú te pedí oración por este anillo. Entonces ya al final ella me dijo como, bueno, mira cuáles son esos 2 saltos de fe que Dios te está pidiendo dar. Ora y mira qué es lo que Dios te está pidiendo. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Cómo va a aparecer en esa mano? Y algo muy especial de ese martes donde el anillo regresó a mí fue que fue como otra de las confirmaciones de parte de Dios. Donde yo trabajo, yo debo de prestar espacios, aulas. Entonces, un docente de inglés que no tenía nada que ver con mi trabajo, yo le debía entregar un espacio. Ese salón se le cerró y él se devolvió a mi oficina a pedirme las llaves si tenía copia. Y yo, claro que sí, profe. Entonces busqué la copia y él notó el anillo. Entonces me dijo, ay, qué anillo tan lindo, es de compromiso. Entonces yo le dije, no, es de noviazgo. Y Sofía, o sea, él me miraba fijamente y me va diciendo, le recomiendo el matrimonio. Si tiene claro que es para la eternidad. Si tiene claro que es para la eternidad, cásese, no lo dude. Y yo era fría, yo era, Señor, ¿me estás hablando? Sí. Me quedé callada, yo no le dije nada y me dijo, si es por lo económico, no lo piense. Mi esposa y yo nos casamos hace 4 años, tenemos un hijo y no teníamos nada en la casa. Nos sentábamos en cajas de cartón y sacó su celular y empezó a mostrarme y su esposa ahí sentada comiendo, súper feliz. Me dijo, ahora tenemos todo. Y me repetía, no lo dude, si es por lo económico, no lo dude, pero si tiene claro que es para la eternidad. Y él se fue. Cuando volvió a entregarme las llaves, me mira y me dice, ¿tú eres cristiana o católica? Entonces yo le digo, las dos, porque yo pertenezco a una comunidad católica, pero es muy cristocéntrica. Y él llega y me dice, Corporación La Comunidad. Y me dice, yo he predicado allí. Entonces para mí fue muy especial porque entendí que era un hombre de Dios y que conocía a mi comunidad. Y todo eso se fue sumando, que sentía de parte de Dios esas respuestas. Como una confirmación. Exacto, una confirmación. Por si fuera poco, en la semana siguiente llega uno de los músicos de la comunidad de Bello, donde también tiene sede nuestra comunidad, y después de un grupo de oración se baja y le dice a Samuel, a mi esposo, le dice, tuve un sueño con ustedes dos. Entraban por esta comunidad de Bello, cogidos de la mano, entraban ustedes caminando y detrás de ustedes venían parejas a las que ustedes les estaban mostrando cómo se ama la manera de Jesús. Y que Él se acercaba a nosotros y nos decía que nada ni nadie nos iba a separar. Que porque Dios nos había entretejido desde antes de la eternidad. Entonces fue muy bonito. Y entonces después de esto nos sentamos un día como a hablarlo con con mi suegra, con la mamá de Samuel, y ella nos motivaba, nos decía, bueno, Dios ya se ha mostrado mucho, Dios ya ha mostrado que está con ustedes, que los va a respaldar, empiecen a caminar por fe. Y yo recuerdo que ese día entre nosotros dos no sumábamos ni 50,000 pesos. En serio, o sea, así. Y dijimos, bueno, Señor, pues lo oramos y dijimos, Señor, vamos a creer en ti, que primero tú estás de acuerdo con nuestra relación, que estás con nosotros, que te agrada eso y que va a ser con propósitos eternos. Entonces, confiando en eso, decidimos dar el primer salto de fe y fue creer que Él iba a respaldar todo.
Y ese día empezamos, hicimos lista, empezamos a soñar. Lista de invitados. Sí. Y desde ahí empezó todo. ¿Y al cuánto tiempo te propuso Samu? Bueno, eso fue en abril. Y Samu me propuso en julio. Sí, tú esperando todos los días. No, y nosotros ya planeando. Claro, sí. Y él ya me propuso muy lindo en julio. Y bueno, nos casamos en noviembre. Pero un mes antes, ahí no termina. Sí. Un mes antes del matrimonio también pasó otra confirmación muy especial. Y nuestra líder de jóvenes nos llama y nos dice que ella quiere que nosotros seamos los líderes de Jóvenes Bello. Y en ese instante, cuando ella nos decía eso, solo me imaginaba el sueño de este músico que le dijo a Samu que entrábamos por la comunidad de Bello. Yo decía, Señor, todo se iba cumpliendo. Sí. Entonces, obviamente lo aceptamos y ya vamos a cumplir 1 año con este grupo y ha sido una gran bendición. Que también es una invitación para la gente que nos escucha, los jóvenes que de pronto están en el sector de Bello, para que asistan los martes. Sí, los martes, sí. Es súper bueno, es cerca de la choza. Y entonces, imagínate, Sofi, que en ese momento, cuando estábamos en todos los preparativos, ya nos habíamos comprometido, porque falta el segundo salto de fe, ¿cierto? Mira que el sueño eran 2 saltos. Imagínate que estábamos en todos los preparativos y sentíamos la provisión de Dios, que no solamente fue económica, sino también el apoyo de nuestras familias, de amigos, personas de la comunidad que nos decían, estamos orando por ustedes, por su matrimonio, porque la provisión de Dios no solo es económica. Entonces, en todo esto, cuando estábamos preparando un retiro, Samu y yo fuimos a hacer las compras del retiro. Siempre sirviendo, siempre... Sí. Una pareja muy hermosa, la verdad. Y entonces en esa nos accidentamos. Viniendo a hacer las compras del retiro tuvimos un accidente y a mí no me pasó nada, gracias a Dios. ¿En moto, cierto? Sí, en mi moto. Yo sentí como que yo volé y caí como una plumita. Como una plumita. A mí no me pasó nada, ni morados, nada. Y Samu se fracturó el fémur. Y fue muy fuerte su fractura porque el hueso estaba montado, estaba en diagonal y tenía, pues había como fisurado algunas venas y tenía mucha hemorragia interna. Entonces, para resumirte la historia, estábamos en la clínica en el segundo día en urgencias, él todavía estaba en sala de urgencias, no le habían asignado habitación. Y estábamos en una angustia mirando si lo podíamos pasar para otra clínica, nos decían que no se podía mover, pero que ese día no lo podían operar, que era un viernes, que ese viernes no lo podían operar y que ya cogía fin de semana, entonces que lo estarían operando por ahí el lunes. Y estábamos ahí y yo le decía a Samu, me voy a quedar contigo, yo voy a cancelar, no voy a ir a servir al retiro. Y Samu me miró y me dijo, no amor, tú vas a ir a servir, porque es que cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las de nosotros y tú vas a ir a servirle. Y yo, bueno, voy a ir a servirle. Y justo cuando me iba a despedir de él, llegan y le dicen, sí te vamos a operar hoy, o sea, de la nada, Dios organiza todo. Y entonces yo ya había decidido que sí iba a ir a servir y nos estábamos despidiendo. Y a él todo lindo le preguntaba a los enfermeros, yo sí voy a caminar, y es que yo me caso en 3 meses. El ortopedista le dijo, mira, la verdad, esta fractura requiere de 6 meses de recuperación. Para volver a caminar. Para caminar bien. Y bueno, en ese momento, imagínate, yo ya despidiéndome, sabiendo que ya le iban a entrar a cirugía y yo ya me tenía que ir. Y él llega y me mira y me dice, amor, este es el segundo salto de fe. Y eso fue súper impactante para mí porque yo no recordaba que eran 2 saltos de fe. Y sí, ya habíamos dado el primero, faltaba el segundo. Y entonces él llega y me mira y me dice, yo voy a entrar caminando al altar. Y yo lo abracé y yo le dije, sí, amor, vas a entrar caminando al altar. Entonces ya yo me fui, la cirugía fue un éxito. Cuando llegué al retiro lo pude ver y efectivamente nos casamos el 14 de noviembre y Samu entró caminando. No tuvimos que parar nada.
nos fuimos de luna de miel, fuimos a Cancún, fuimos a un parque de Xcaret, donde él tuvo que caminar, hacer un montón de cosas y todo lo pudimos hacer. Qué bonito. Sí, es que Dios es demasiado bueno y ha sido demasiado lindo con nosotros. Imagínate que ya días antes, porque nosotros nos casamos un lunes festivo y en ese fin de semana estábamos en un congreso en la comunidad. La verdad, yo les voy a confesar, durante todo este proceso había momentos donde yo sí dudaba y yo llamaba a Samuel y le decía, mira, es que no vamos a poder con esto. Y él me decía, amor, Dios nos ha dado todo, confía. Entonces él es el que me ayuda a estar fuerte. Él es el más fuerte en la fe y me ayuda. La verdad. Yo soy más desconfiada porque soy más controladora. Entonces, faltando el jueves, nos casamos el lunes, faltando días, yo me levanté ese jueves y yo dije, Señor, necesito 2 millones, me hacen falta. Me puse a hacer cuentas, ya me hace falta pagar esto del vestido, me hace falta pagar esto del maquillaje, me hace falta esto, o sea, detallitos que sumaban 2 millones. Y yo, ay, Dios mío, voy a seguir mi día y hoy decido creer, hoy decido confiar. Y justamente ese día estábamos haciendo el montaje del evento, yo estaba en una escalera colgando luces cuando mi celular era vibre y vibre y vibre y vibre. Ya eran las 9 de la noche, o sea, el día ya iba a acabar. Y miro yo mi celular, literal, todavía estaba en la escalera. Y empiezo a ver un montón de consignaciones. Y Sofía, literal, sumaban 2 millones. Es increíble no ver la mano de Dios. Es que está ahí, todo el tiempo estuvo ahí con nosotros. Que tú me contabas que eran como familiares que te habían apoyado y te... Sí, personas que desde ese jueves, es que, ay, les adelanto el regalo. Ay, justo en el tiempo perfecto. Sí. Dios se caracteriza también por dar en el momento perfecto y también dar provisiones. Uno piensa que a veces es solo como tranquilidad, pero no, a veces son provisiones físicas y materiales, porque a veces es lo que necesitamos en ese momento, y Él se encarga de que no sea ni un minuto antes ni un minuto después, justo en el momento en que lo necesitas. Así Qué hermoso. Gracias, Aris, por compartir toda esta historia. Un día traemos a Samu también para que cuente su versión, y yo sé que quedó faltando mucho, y sobre todo en el proceso de recuperación, o sea, con planeación y todo. No me imagino todo lo que fue afrontar esa prueba, porque hablamos también de los saltos de fe, pero listo, uno decide dar el paso, pero el que sigue y el que sigue también cuestan mucho. O sea, tú dices, yo decido creer que Samu va a entrar caminando, pero es que necesito a mi esposo para planear esto, y en lugar de poder tener de pronto toda su disposición, se está recuperando y está pasando por esta prueba. Entonces no es solo el día que decidimos creer, sino los días que se vienen de ahí para adelante. Debió haber sido difícil, y te admiro mucho por eso, por haber tomado ese reto tan grande junto con Samu. Es una prueba donde uno se ve muy confrontado, y yo siento que Dios estaba trabajando en mi corazón, estaba trabajando en poder entregarle verdaderamente el control total, porque sí, me cuesta, he sido controladora, pero en esa prueba me enseñó que debo depender de Él y que Él va a cumplir todos los anhelos de mi corazón. Y nos mostró siempre que Él estaba con nosotros y su respaldo ha estado ahí hasta ahora incluso. Yo también, cuando les compartía un poco de mi testimonio del matrimonio, me llegaba mucho un versículo que dice: ninguna de las promesas que hizo Dios quedó sin cumplirse al pueblo de Israel. Y así me sentí yo con mi matrimonio, ni una de las promesas que me hizo quedó sin cumplirse. Las promesas de Dios son un sí y un amén. También quiero que nos cuentes un poquito como qué pasó después. Como les decía al principio, pues las dos somos matrimonios jóvenes, y yo sé que como matrimonios jóvenes enfrentamos grandes retos. Uno escucha estas historias y dice, ay, qué bonito, qué final feliz. No, o sea, en verdad el matrimonio es como el comienzo de toda esta historia y de lo que Dios va a forjar en nosotros. Entonces, como un cierre ahí como acerca de tu historia. Mira, yo siento que no podemos tampoco romantizar como todo. Y como tú dices, ese apenas es el comienzo. Y nosotros iniciamos con una promesa muy linda, y Dios ha traído incluso personas, parejas que nos preguntan y nos piden acompañamiento, siendo nosotros muy imperfectos. Y Dios nos dijo que íbamos a mostrar cómo se amaba la manera de Jesús, y no quiere decir que ya lo hagamos, sinceramente no, estamos aprendiendo, y este año ha sido de desaprender y aprender,
de hacer acuerdos, de perdonar y de elegirnos diario. Entonces, primeramente estamos cultivando en nosotros ese amor de Jesús, permitiendo que nazca en nosotros. Y si es su voluntad, ser reflejo, pues es lo que nosotros como cristianos anhelamos, ser luz para otros, ¿cierto? Yo creo que eso amerita como una parte 2 de cómo cultivar ese amor, dónde empezar también. Uno a veces entra un poco perdido, pues a mí me pasó a empezar el matrimonio. Pero te agradezco mucho, Saris, voy a estar orando por ese matrimonio tan hermoso. Yo quiero que saquemos como unas conclusiones, como lo que a mí más se me queda y también que tú nos compartas como según tu experiencia. También creo que es importante primero hacer una aclaración, porque a veces compartimos los testimonios y lo que Dios ha hecho por nosotros y de pronto puede quedar un mensaje como de que Dios cumple todo lo que queremos y como que Dios prácticamente estuviera al servicio de nosotros para que fuera solo pedir y Él ya nos está entregando. Exacto, porque incluso en su palabra en Santiago 4:3 nos dice que nosotros pedimos y no se nos cumple es porque pedimos guiado con nuestros propios deseos egoístas. Entonces Dios no va a conceder ese milagro que tú anhelas si sabe que ese milagro te va a apartar de su presencia. Es verdad. Dios lo que quiere es que nosotros estemos alineados a su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si aprendemos a enfocarnos, alinearnos a su voluntad, a pedir conforme a su voluntad, todo se nos va a dar. Sí. Es ahí donde Dios cumple verdaderamente esos anhelos. Y de hecho quiero leer para ustedes este versículo que está en Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, que nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Sí, que ahí es donde se ha distorsionado un poco ese versículo y la gente cree que lo que sea que vaya a pedir se le va a cumplir. Mi esposo me decía, en lugar de uno orar pidiendo por sus deseos, que en verdad Dios los conoce porque Dios conoce nuestros corazones, debemos pedir para parecernos más a Jesús, porque ahí sí todo lo que pidamos va a ser acorde a su voluntad. Total. Y yo creo que pues habrá gente que se pregunte, ¿y cómo podemos pedir acorde a la voluntad de Dios? Hay que fortalecernos en oración, hay que fortalecernos en la palabra y hay que saber también escucharlo. A veces nos dedicamos a hablar y no tenemos como ese momento donde le decimos: Dios, háblame y muéstrame en verdad qué es lo que tú quieres para mí. Yo pienso también, Sofi, que Dios quiere fortalecernos en fe, pero no en la fe para cumplir nuestros propósitos, sino en la fe para cumplir sus propósitos. Y allí es donde todo se alinea. Sí. Y bueno, los invito a suscribirse a este canal para que no se pierdan los episodios. También, si nos están escuchando en Spotify, darle 5 estrellitas para que la plataforma siga recomendando este podcast. Y Saris, ¿cómo son tus redes sociales, tu Instagram? Bueno, yo en Instagram estoy como @_Sara Buitrago. Y ya saben que es la líder de jóvenes en la sede de Bello de Corporación La Comunidad. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.